Continuamos esta noche hablando de cultura, continuamos haciéndolo con una de esas citas que durante los próximos días van a ocupar gran parte del protagonismo en las agendas de nuestra ciudad. Está con nosotros Álvaro Manso, presidente de la Asociación Provincial de Libreros, para hablarnos de ese Salón del Libro Antiguo que durante los próximos días va a abrir sus puertas. Muy buenas noches, Álvaro. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Para hablar de una de esas citas tradicionales ya, consagradas y además esperadas por muchos, ¿no? Bueno, es 13ª edición, ya está consolidado, incluso hemos pasado estos años un poco complicados, ¿no?, de alguna manera. Y la verdad es que tiene, bueno, varias cosas. Un encanto especial porque primero ya se ha ido asentando, porque creo que hay un público. En realidad, una de las cosas que pasa con la asociación, se mueve mucho y hace muchas cosas, pero es porque la respuesta de los burgaleses es muy buena. Y es así, no solo a este evento, pero en este evento en particular, pues la gente va, asiste al salón, rebusca entre las mesas, a veces ya va con una idea concebida, incluso conoce a alguno de los expositores que viene. Bueno, yo creo que eso es la parte primera, ¿no?, esa pata de que la gente responda a ello. Y luego, bueno, el salón se ha ido adaptando. No es un salón del libro antiguo, pero es un salón en el que todo el mundo puede encontrar algo. Es decir, no es necesariamente aquel que va a buscar, no te digo un incunable, pero un libro de un precio muy alto y que esté cotizado, sino que, bien, existe esa posibilidad, pero existe la posibilidad de encontrarse cosas que no tienen un alto precio, pero que sí que tienen ese valor de lo histórico, el manejar allí, tener en las manos libros de 100 años, yo creo que es algo especial, ¿no? Y muchos de ellos muy bien conservados, quiero decir, el libro de papel tiene una vida bastante larga, ¿no? Aunque pensáramos que no, pues al final el libro, y yo creo que se convierte en un objeto que a la gente le apetece, ¿no? Álvaro, cuando se habla de un público, el de la ciudad de Burgos, que espera ya la cita, ¿se habla de un perfil en concreto? Aquí hay muchísimos perfiles, tantos como posibilidades de encontrar artículos dentro de este salón. Bueno, hay una parte de bibliófilo clásico que tiene una afición, un hobby, una profesión y que busca cosas relacionadas con esa afición, ese hobby, con su profesión, incluso que tiene conocimiento de qué cosas se han publicado y entonces ese público existe, ¿no? Es muy clásico, pues la gente que se dedica a la medicina, a buscar tratados de medicina antiguos, eso es muy clásico. Y hay un bibliófilo y hay un coleccionista que ya te digo que sigue un poco eso y que probablemente es comprador durante todo el año, no en el salón. Seguramente es así. Pero bueno, aprovecha el salón y también algunos de los expositores lo saben y por eso traen, y algunos tienen clientes los que buscan aquí, se encuentran pues una vez al año, ¿no? Que no es lo mismo además en esta época en la que la venta por internet, por ejemplo, de este tipo de cosas es muy grande, pues hay que reconocer ese esfuerzo de los libreros que vienen aquí con sus libros, que no es fácil, que al final es una cosa complicada y compleja. Hay gente que viene de Córdoba, de Santander, quiero decir que, bueno, de Barcelona. La verdad es que vienen casi de todos los puntos de España y entonces, bueno, pues tiene su mérito de alguna manera en desplazar, ¿no? Eso. Y además luego hay un público que se ha ido creando con el tiempo que le gusta ese libro, que le parece algo atractivo y que no es quizá el bibliófilo, sino que de vez en cuando compra un libro, ¿no? Yo creo que existen esos dos tipos de público y poco a poco se va viendo público familiar, es decir, ese sábado o ese domingo un padre o una madre que se desplaza con sus hijos y que fisgan ahí entre ellos. Esto es importante para que haya al final un relevo, ¿no?, generacional, o por lo menos esa curiosidad. Eso yo creo que está muy bien y yo creo que además hace que llegue a los más pequeños ese concepto del libro antiguo, ¿no? Cosa que si no pues sería difícil. De hecho, hay uno de los expositores que trae cómics y entonces es muy curioso las escenas en esa mesa en particular, porque los padres recuerdan la infancia y le enseñan a los chavales que están descubriendo en ese mismo momento, ¿no?, los cómics que leían, que probablemente los chavales dirán qué cosas leía mi padre, dada la grafía de ahora, y otras cosas que no, que siguen teniendo en todo el interés del mundo. De hecho, se reeditan ahora cómics de hace muchos años. O sea que, bueno, yo creo que es un poco... La verdad es que yo creo que ha ido modificándose el público del especialista total a, bueno, a ese público que también existe, que igual es el que además va los primeros días, el jueves y el viernes, porque quiere descubrir las cosas y ver si llevarse algo que le interesa, y luego hay un público
que va a ver, a disfrutar de esas mesas, que probablemente es más el público de fin de semana. ¿En qué momento llega este 2015 el Salón del Libro Antiguo? Porque hemos pasado unos años muy complicados, Sí. hay salones de este tipo en otras ciudades que no se han logrado mantener precisamente por la coyuntura económica. En Burgos no solo se ha mantenido, sino que se ha consolidado, ha ido adaptándose, como decías, a los diferentes públicos. ¿Cómo llega en 2015? ¿Llega con las mismas ganas, con más? ¿Ha pasado ya lo peor? ¿Qué percepciones se tiene desde la organización? Pues sinceramente creo que ha crecido respecto al del año pasado. Creo que el del año pasado igual fue el más complicado en cuanto a poder, y de hecho eso se notó también. Trabajábamos casi todos los años con un ciclo de conferencias, con 1 o 2 conferencias. Ese año no lo pudimos hacer, este año volvemos a tenerlo. Bueno, yo creo que se va mejorando. También es cierto que una de las cosas que cuesta es desplazar a los libreros. Es complicado en el sentido de que bueno, cada vez ellos tienden a tener un negocio más, ya digo, que por redes, incluso presencial en los lugares que ves que la gente se desplaza a esos lugares, entonces a veces cuesta más. Pero bueno, de hecho van viniendo, repiten bastantes, la mayoría repiten, pero hay un par de ellos que son nuevos. Quiero decir que yo creo que hay incluso en esta edición hemos tenido algunos de los participantes que nos han dicho que no podían venir esta, pero que vendrían para la siguiente. Bueno, yo creo que, digamos, de alguna manera las expectativas son mayores. Y ya el año pasado, otra de las cosas que sí que hemos mantenido, y bueno, yo creo que es una cosa fantástica cara al público en general, es la colaboración con la biblioteca pública, ¿no? Que además estamos muy cerca, el monasterio y la biblioteca son 2 espacios muy cercanos. La biblioteca tiene un fondo antiguo espectacular. Y muy desconocido muchas veces. Bueno, es que, claro, no ha estado expuesto, ¿no? Y casi siempre ha sido para especialista y no ha sido muy accesible. De hecho, incluso tuvo su polémica de si estaba o no estaba en la biblioteca en su momento. Está en la biblioteca. Y bueno, hay una idea desde el año pasado de que esos fondos empiecen a verse, ¿no? Hay fondos desde una Biblia del románico, desde una Biblia de Gutenberg, que eso hay 40 en el mundo, o 40 y tantas. Quiero decir que es espectacular el fondo que tiene, ¿no? Entonces la idea es que cada año intentar sacar 4 o 5 piezas, o 6 o 8 de ese fondo. Este año la directora Carmen Monge ha seleccionado una serie de piezas que son, casi todas son o aldas o mapas del 1500, 1600, algunos más cercanos a nosotros, pero bueno, que son muy especiales, que son muy codiciados, y yo creo que está muy bien. La exposición además se va a hacer en el vestíbulo de la biblioteca, con lo cual va a ser muy accesible, no vamos a tener más que pasarnos por ahí al lado y entrar. Y yo creo que animar a todo el mundo que conozca su tesoro, ¿no? De alguna manera, su tesoro bibliográfico, que es el de la Biblioteca Pública de Burgos, que es el tesoro de los burgaleses, de alguna manera, en cuanto a libros. En parte, hay más, está el archivo, pero bueno, ese tesoro es muy importante. De ese tesoro. ¿Desde cuándo y hasta cuándo se van a poder ver esos fondos en la biblioteca? Porque luego te voy a preguntar por las fechas y por todo lo demás en relación al salón. Bueno, la biblioteca inaugura esa exposición con el mismo salón, el día 12 a la 1 del mediodía, y lo prorroga. El salón terminaría el domingo a las 2:15 de la tarde, y sin embargo esa exposición y esos fondos van a poderse ver hasta el día 28. Bueno, pues una oportunidad de descubrir parte del patrimonio de la ciudad también. Álvaro, hacemos una pequeña pausa, nos metemos de lleno a la vuelta en el salón. ¿Cuántos libreros van a participar? Que nos cuentes, que nos adelantes algunos de esos documentos que se van a poder comprar y se van a exhibir dentro de esa cita, pero va a ser en unos minutos. De acuerdo. Continuamos hablando con Álvaro Manso acerca de el Salón del Libro Antiguo de Burgos, que se va a inaugurar el próximo jueves a la 1 del mediodía. Antes de nuestra publicidad, Álvaro, hablábamos de esos tesoros ocultos de la Biblioteca del Estado que van a aflorar durante estos días, precisamente una selección de ellos en el vestíbulo de la Biblioteca de San Juan, para todos aquellos que quieran disfrutarlo, conocerlo, descubrir al final parte de ese patrimonio de la ciudad. Y nos trasladamos al Monasterio de San Juan, justo al lado, porque allí es donde se va a desarrollar ese Salón del Libro Antiguo del que estábamos hablando. ¿Cuántos libreros participan en esta edición, Álvaro? 10. 10 de diferentes. 2 libreros pertenecen
a la Asociación de Burgos, siempre ha habido una participación, Lida, que es el librero de Burgos de Viejo, por decirlo de alguna manera, y también asiste Siloé, porque no deja de ser, no es un libro antiguo, pero sí es la recreación de los códices antiguos, con lo tanto, una recreación fantástica, todo hay que decirlo. Entonces, bueno, de alguna manera esos son nuestros representantes dentro de lo que sería el salón. Y luego vienen pues libreros, algunos que repiten, algunos nuevos, vienen de Valencia, de Barcelona, Córdoba, Santander, Jaca, León y Valladolid. ¿No? Tocamos muchas comunidades. Sí, 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 la verdad es que es... Bueno, yo creo que también el salón, con el paso del tiempo, se ha convertido en una cita reconocida, y eso hace que la gente quiera realmente se reserve sus días para venir, porque hay la oferta del salón, bueno, existe una oferta más o menos de los salones por los que más o menos los libreros quieren ir, y bueno, yo creo que en ese sentido no, a pesar de esas dificultades que hablábamos antes de desplazar los libros y todo eso, bueno, yo creo que la asistencia es bastante buena, el límite, el máximo que hemos tenido ha sido 14 algún año, y ya no se podía entrar más en el claustro, porque es el límite que teníamos, pero vamos, nunca creíamos que había que renunciar al lugar. El monasterio, el claustro del monasterio es el lugar más fantástico que hay para una feria del libro, un salón del libro antiguo, porque parece que hemos hecho una escenografía solo para el salón. Yo creo que los propios libreros, cuando lo ven, saben que es un lugar muy bonito. Es algo que no se ve en todas las ciudades. No. De hecho, la mayoría de los salones no se hacen en este tipo de lugares porque no existen seguramente acomodados para ello, y yo creo que este sitio es perfecto en ese sentido. Luego nos da la posibilidad este año de tener esa conferencia que va a haber en la sala capitular, que también es un lugar diferente y especial. Además es una conferencia que este año, gracias al Instituto de la Lengua, pues la tenemos. Va a venir el profesor Asencio y nos va a hablar de los manuscritos castellano-leoneses en la Edad Media, ¿no? Un profesor emérito de la Universidad de Valladolid, paleógrafo, bueno, un experto, un hombre que ha trabajado y coordinado la obra de Valpuesta, y que por lo tanto nos pilla muy cerca en cuanto a nuestro idioma, nuestra lengua, en cuanto a nuestros libros, nuestros primeros libros. Bueno, yo creo que de alguna manera, bueno, un privilegio tener esa conferencia, que yo creo que añade un sabor ahí al salón, ¿no? No solamente tenemos los libros, sino que además tenemos a los que los estudian contándonos un poco, pues eso, su historia, ¿no? Una pregunta que creo que te hago cada año ya, Álvaro, es ¿qué documentos importantes, qué libros se van a poner a la venta, aquellos que ya sabéis desde la organización que van a estar aquí, por los que a lo mejor ya hay gente que ha mostrado interés, y que son aquellos que también sirven de reclamo, porque muchas veces hablamos de objetos muy preciados? Bueno, ahí la asociación edita un catálogo en el que los libreros exponen lo que quieren. De hecho, nosotros les pedimos. Y yo estaba echando un vistazo y la verdad es que hay cosas interesantes. Algunos, por ejemplo, siempre utilizan, si estamos en un momento en el que se está celebrando algo, en este caso Santa Teresa, por ejemplo, y pues he visto que varios de ellos van a traer libros relacionados con Santa Teresa, con biografías, libros que tienen bueno, pues bastante tiempo, que son bastante buscados, etc. Ya te digo que hay uno, por ejemplo, que solo está dedicado al cómic, y entonces trae cómics de todas las épocas. Luego, muchos de ellos lo que hacen es acumular durante el año libros relacionados con la historia de Burgos, porque es algo que se persigue. Los burgaleses, los bibliófilos burgaleses buscan libros relacionados con la historia de Burgos. Eso es lo que yo he visto. No, siempre hay más cosas. Los libreros siempre tienen más cosas que a veces enseñan de alguna, no digo que de alguna manera escondidas, no es así, pero que no necesariamente es lo que ponen en primera mano, sino que hay cosas para que las encuentren los que realmente están buscando algo especial, ¿no? De hecho, ellos luego, en un apartado que tienen, aparte de sus mesas, hay unas vitrinas en las que ponemos a su disposición, y ahí casi siempre encontramos libros de alto valor, algunos de 1600, 1700. De esos que sorprenden, ¿no? De esos que sorprenden cuando los ves. Seguramente entre ellos ya saben lo que va a traer cada uno, eso también suele ocurrir, porque ellos más o menos lo que quieren es traer algo que sea exclusivo, por lo tanto están en contacto.
Pero bueno, la verdad es que siempre hay cosas muy interesantes. El año pasado a mí me sorprendieron algunos de los libros muy antiguos, libros de mucho valor. Y bueno, no sé si aquellos libros siguieron con los libreros o cambiaron de dueño, pero la verdad es que creo que también eso es una oferta interesante, ¿no? Bueno, pues es aquello también que vamos a poder descubrir o vamos a intentar descubrir también durante el Salón del Libro. No sé si nos queda algo por contar, Álvaro, de los próximos días, algo que digas, no quiero dejarme esto, o simplemente que acabar invitando a la gente a que descubra también este mundo del libro antiguo, porque es otra parte más al final de nuestra agenda. Bueno, contar una cosa. La verdad es que la asociación lleva 13 años organizando esto y la verdad es que yo creo que crece también porque no solo los burgaleses, sino gente dentro de las instituciones burgaleses está de acuerdo y quiere apoyar esto, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la colaboración con el instituto porque su gerente Mercedes está siempre ahí para lo que necesitemos. Por supuesto, el Instituto Municipal de Cultura, Ignacio González, creo que siempre está apoyando el libro en este sentido. La propia biblioteca, ¿no? De alguna manera, bueno, pues casi ha sido el motivador, el salón, de alguna manera, para que los burgaleses puedan acercarse a un fondo que es suyo y que está ahí, ¿no? Bueno, yo creo que eso también hace, primero, que tendrán ganas de seguir programando más cosas, de que el salón siga creciendo, no necesariamente por el número de expositores, pero sí por las actividades que haya en su entorno. Yo creo que eso es importante. Y animar a los burgaleses, como han ido todas las ediciones anteriores, a disfrutarlo, a tocar los libros. Yo creo que es importante tocarlos, verlos, hablar con los libreros. Este año en el catálogo hemos querido poner las fotografías de todos los libreros que vienen, porque es muy interesante la conversación que se puede mantener con un librero cuando preguntamos. Ellos conocen mucho los libros, conocen mucho la historia, probablemente de algunos de los temas que nos interesan a nosotros, conozcan mucha bibliografía, aunque busquemos algo en concreto. Yo creo que la relación del cliente con el librero en todos los casos es muy importante, en el libro viejo también, y mucho más porque hay un conocimiento especial de determinadas cosas. Por eso hemos querido identificar esas caras para que la gente vaya, las vea y pueda preguntar, ¿no? Que no haya miedo a preguntar. No. Yo creo que el librero disfruta con esa parte. Creo que el librero disfruta hablando de lo que conoce y yo creo que a ninguno le resulta, al contrario, ya digo, que creo que para ellos es una satisfacción contar pues eso, de las cosas que conocen sobre el libro, de alguna manera están hablando de su profesión, ¿no? Álvaro, te agradezco mucho que nos hayas traído este aperitivo del Salón del Libro Antiguo aquí a Canal 54, que sea un éxito, como han sido en ediciones anteriores, al final, que la gente se anime, que participe y que compre, que es de lo que se trata, de apoyar la cultura también de esta forma y además llevarse esos pequeños tesoros a casa. Sí, yo creo que la satisfacción esa de poder llevarte un libro antiguo, creo que hay que probarlo. Gracias, Álvaro, Gracias. Y nosotros continuamos en Escritorio Local.